Hola y bienvenidos a Lazos Fuertes. Este video es producido por la Clínica El Futuro con el apoyo del Departamento de Salud y de Servicios Humanos de Carolina del Norte. La Clínica El Futuro es una organización sin fines de lucro que proporciona servicios de salud mental como terapia individual, terapia grupal, servicios de psiquiatría y también proporciona servicios de prevención y tratamiento de abuso de sustancias. Usted escuchará de nuestras terapeutas Ana y Magdalena algunas estrategias que lo ayudarán a fortalecer el lazo de conexión entre usted y su adolescente. Bienvenidos a la clase de Creando Conexión. Yo soy Ana, una de las terapeutas aquí del Futuro. Yo soy Magdalena, también soy terapeuta aquí en el Futuro. Quisimos hacer esta clase porque como terapeutas escuchamos mucho de este tema de la desconexión. Escuchamos que los adolescentes quisieran que sus padres les entendieran y escuchamos de los padres que los quieren entender, pero a veces no están seguros cómo. A lo mejor a ustedes le han pasado que intentan tener una buena conversación con su adolescente y empiezan las cosas bien, pero después siempre todos terminan enfadados. Y si usted ha estado en esa situación, tal vez se ha preguntado por qué esto tiene que ser tan difícil. Me gustaría tanto poder comunicarme mejor con mi hijo o con mi hija. Entonces, qué bien que están con nosotros hoy, porque vamos a hablar acerca de estrategias de cómo tener una comunicación efectiva entre padre y adolescente. Bueno, bienvenidos a la clase de Creando Conexión, donde vamos a hablar de estrategias para mejorar la comunicación con los adolescentes. Aquí con ustedes estoy Ana y voy a empezar esta clase. Pero ¿por qué hacer esta clase si conectarse con los adolescentes es tan fácil? Bueno, obviamente es un chiste. Aunque algunos padres tienen una buena conexión con sus adolescentes, es muy común tener dificultades en comunicación o en entenderse. Muchas veces parece que su adolescente no quiere comunicarse, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Muchas veces eso no es la verdad. De hecho, en mi oficina como terapeuta, muchas veces escucho a los adolescentes decir cosas como: ay, solamente quisiera que mi papá me prestara atención, ¿no? O a veces dicen cosas como: quisiera poder hablar con ellos, pero mis padres no entienden. O dicen: les quisiera contar, pero no tengo la confianza. Y también muchas veces dicen: no sé cómo. Y cuando yo comparto con los papás que los adolescentes tienen ese deseo de comunicarse o conectarse, se sorprenden porque a veces lo han intentado, pero me cuentan que cuando intento comunicarme con mi hijo, se cierra. O a lo mejor ustedes mismos han dicho cosas así como: quiero hacer algo con mis hijas, pero cuando yo les digo que salgamos, me dicen que no quieren. O también a lo mejor ustedes se han escuchado decir: es difícil entender a los adolescentes, siempre están cambiando de humor. Yo he escuchado mucho esas cosas en mi oficina y también he escuchado a los papás decir: quisiera conectarme con mis hijos, pero no sé cómo. Entonces, si hay un deseo de conectar por ambas partes, ¿por qué es tan difícil hacerlo? Bueno, a veces los padres mismos no tuvieron buenos ejemplos de comunicación en sus propios papás. Por ejemplo, escucho mucho a los papás o las mamás decir cosas como: me gustaría apoyar a mi hijo, darle el apoyo que yo no tuve. Pero al no haberlo experimentado antes, a veces es difícil saber cómo hacerlo. Además de eso, hay barreras de comunicación muy prácticas. Por ejemplo, a lo mejor sus hijos no hablan español con tanta fluidez y usted no habla tanto inglés. O a lo mejor su adolescente tiene intereses muy distintos que los suyos, está en sus videojuegos o algo así, y usted no sabe de todo eso. Entonces es difícil de conectarse.
Y también muchas veces los adolescentes llevan una vida muy distinta a la que tuvieron sus papás en sus países. Entonces es difícil para ambos entenderse. Y no sé si ustedes piensan esto, pero muchas veces escucho que es como, parece que los adolescentes son de otro planeta. Y ellos creo que dirían lo mismo de sus papás. Entonces, si hay tantas dificultades en comunicarse o entenderse con los adolescentes, ¿por qué hacer el esfuerzo? Bueno, en muchos acentos de salud mental y uso de drogas, lo que más ayuda a un adolescente, más que las terapias, más con otras intervenciones, es una relación fuerte con sus papás. De hecho, muchas veces la comunicación entre adolescente y padre o madre protege al adolescente de problemas mayores, especialmente si el adolescente está en crisis. Por estas razones, les queremos dar algunas estrategias de mejorar su comunicación con su hijo o su hija adolescente. Entonces, aquí les paso a Magdalena, que les va a compartir algunos pasos. Gracias, Ana, por esa información. Ahora que hemos conversado un poco sobre los problemas de conexión entre padres y adolescentes, vamos a hablar de 4 estrategias para mejorar la comunicación que los padres pueden usar con sus hijos. Sabemos que todas las familias son distintas. Puede que haya algunas familias que tengan buena comunicación y la quieran mejorar aún más. Puede que haya otras donde la comunicación ha ido cambiando ahora que su hijo o hija está en la adolescencia y están buscando nuevas herramientas. Y puede que haya otras familias donde piensen, con mi hijo o mi hija no se puede hablar. Sabemos que cada familia tiene un desafío distinto, pero estas 4 estrategias que vamos a mostrar son una base para mejorar la comunicación con su hijo o su hija. Primero, queremos hablar del momento que elegimos para comunicarnos. Puede ser que sientan que quieren tener una buena conversación con sus hijos, pero ellos están ocupados, tal vez ustedes están en el trabajo, ellos están con la escuela, y cuando ustedes ya están listos para hablar, ellos están jugando un videojuego o quieren salir con sus amigos, y cuando sus hijos lo están buscando, tal vez ustedes ya se quieren ir a dormir, y tal vez sienten que no se pueden encontrar. Puede ser que hayan escuchado cosas de ustedes mismos, de sus parejas, sus amigos, como mi hijo nunca quiere hablar, o mi hija siempre está con su teléfono o audífonos, o quiero que hablemos pero no sé por dónde empezar. Y por eso quisimos primero fijarnos en el momento. Lo cierto es que puede ser difícil hablar con los hijos. Y puede ser que sus adolescentes estén más pendientes de los amigos que de sus propios hermanos o de los padres. Pero esto no significa que ellos no quieran hablar para nada. Todas las personas intentamos obtener atención, cariño o aceptación a través de intentos de conexión. Estos intentos de conexión pueden ser muy claros. Por ejemplo, cuando su adolescente dice algo como, quiero contarte algo importante para mí, o ¿me puedes ayudar con esta tarea? Es como que ellos están empezando la interacción, buscando su ayuda y ofreciéndoles conectar. Otras veces, estos intentos no son tan claros. Por ejemplo, tal vez le ha pasado que está preparando la comida o descansando en su cuarto y su hijo o su hija está callado o callada y se para en la puerta y le observa. Y pareciera que tal vez va a hablar, pero al final se marcha. Puede ser que ahí haya habido un intento de conexión, pero su adolescente no estaba seguro de qué palabras usar para empezarlo. Por eso es importante como padres subir la antena y estar atento a esos momentos donde tal vez ellos son los que están buscando conectar y no están seguros cómo empezar. Entonces, ¿qué pasa si su hijo o su hija tiene un intento de conexión, ya sea pidiendo la ayuda muy claramente
o que pareciera que quiere empezar a hablar, pero no está segura. Primero, lo que sugerimos es prestar atención en el momento. Si usted tiene la disponibilidad, es poder responder con algo como, claro, ¿qué necesitas? O ¿dónde te gustaría que hablemos para que estés cómodo? O parece que me quieres decir algo ahí parado en la puerta. ¿Quieres que hablemos ahora? También puede pasar que ustedes vean ese intento, pero están pensando en que tienen que acostar a su hijo menor para que se pueda quedar dormido a tiempo y después les queda terminar de recoger algo de la ropa. Y aunque ven el intento, en verdad no pueden hablar ahora. Si eso es lo que pasa, es importante igual decir y reconocer que ellos están intentando conectar. Por ejemplo, parece que quieres hablar conmigo, en este momento no puedo, ¿te parece si hablamos mañana en la mañana? O ¿por qué no te voy a buscar cuando yo ya termine con esto? O incluso, ¿por qué no me ayudas con la ropa y hablamos cuando ya terminemos? Si notan que su adolescente está intentando comunicarse, pero no es un buen momento, es importante reconocer el intento. Pueden decir algo como, me parece que me quieres contar algo. ¿Te parece si hablamos cuando llegue de trabajar? O me parece que estás buscando mi ayuda. ¿Prefieres que hablemos de eso en la noche o el fin de semana? Lo importante es evitar que sus hijos tengan la sensación de que ellos los están buscando y que quieren abrirse y que son ignorados o no tomados en cuenta o que los padres no tienen tiempo para ellos. Porque cuando los hijos notan eso, empiezan a hacer menos intentos de conexión y a enfocarse más en otras relaciones donde sí se sientan más conectados. A veces los padres hacen todo esto que sugerimos y quieren más conexión. Y a veces los padres pasan mucho tiempo fuera de la casa por el trabajo y tal vez les costaría poner en práctica este plan porque lo cierto es que no están mucho tiempo con los hijos. Entonces tenemos una sugerencia extra acerca de cuándo conversar, que se llama tener un tiempo especial con los hijos. En ese sentido, los padres también pueden crear el momento. La idea es que pueden buscar un momento para hablar solo con su hijo o con su hija y pues si tienen muchos hijos pueden tomarse un tiempo separado con cada uno de ellos, pero que sea un tiempo que no tiene que ser muy largo, de entre 20 minutos, tal vez una hora si es que tienen el tiempo, donde están solos ustedes y donde pueden hacer algo entretenido o agradable. No tiene que ser algo muy caro, no tiene por qué ser gastar mucho dinero, pero la idea es que puedan tener un momento donde sepan que van a hablar de cosas agradables, que no van a estar criticándolos en ese momento o retándolos, que no es un tiempo para hacerle como 1 millón de preguntas que tienen guardadas, sino más bien de elegir algo, por ejemplo, pintarse las uñas, salir a caminar, aprender a cocinar algo que ellos no conocían y que sea un momento donde naturalmente puedan ir conversando y en el fondo como conociéndose y reforzando esa relación. Hay otros momentos para mostrarles las cosas que ellos no hacen bien, hay otros momentos para hacerles preguntas, pero si piensan que necesitan algo extra porque no tienen suficiente tiempo juntos para notar suficientes intentos de conexión, pueden también crear el momento. Ahora, una segunda estrategia que queremos conversar con ustedes tiene que ver con el lenguaje corporal. Lo que uno dice, las palabras que uno elige, son solo una parte de lo que uno dice a los demás. Por ejemplo, nos podemos imaginar esta frase. Perdón, ¿qué me dijiste? Y se le pueden imaginar con distintos tonos y cómo cambia el significado. Tal vez si van mirando estas caras en su pantalla, pueden imaginarse que una diría, perdón, ¿qué me dijiste? Y, perdón, ¿qué me dijiste? Y, oh, perdón, ¿qué me dijiste?
O, perdón, ¿qué me dijiste? Las palabras son las mismas, pero tal vez ustedes captan un significado distinto según esa entonación o según si pudieran ver la expresión en mi cara mientras yo las digo. Por eso es importante también en la comunicación con los adolescentes fijarse en el lenguaje corporal. Entonces, además de las palabras, está el mensaje que enviamos sin palabras, con la expresión de nuestra cara, posición del cuerpo y tono de voz. En esta área queremos priorizar dar un mensaje de calma y de firmeza. Así, los hijos pueden entender que ustedes escuchan lo que ellos dicen sin perder el control y sin dejar pasar las reglas. Por otra parte, queremos evitar dar un mensaje de enojo o amenaza, tal vez cuando uno sube mucho la voz y pone el cuerpo demasiado cerca de la otra persona y como mirando de arriba a abajo. Y también queremos evitar dar un mensaje de descontrol, de que los padres están tan sobrepasados con lo que escuchan que están muy nerviosos o demasiado preocupados. ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque queremos que los hijos los vean a ustedes, los padres, como personas en las que pueden confiar, especialmente si tienen problemas, y no como personas a las que le tienen que esconder las cosas porque no los quieren enojar o preocupar. Esta tercera estrategia tiene que ver con cómo responder cuando su adolescente ya le está contando algo. Tal vez ya ha estado prestando atención a los intentos de conexión y también se ha estado fijando en su tono de voz y el lenguaje corporal. Pero ahora, ¿qué le digo a mi adolescente? Cada conversación va a requerir algo distinto, pero vamos a hablar hoy de algunas respuestas comunes y de por qué no ayudan mucho. Vamos a pensar en un ejemplo y en estas 5 respuestas donde los adolescentes no se sienten muy comprendidos. Vamos a imaginarnos a un adolescente que tiene mucha tarea en la escuela y les dice, mamá, yo ya no puedo más, es demasiada tarea y no sé si puedo con esto. Algunos padres podrían elegir darles una charla. Tal vez interrumpen a su hijo o hija y les dicen, la educación es lo más importante que yo te voy a dejar, entonces tú tienes que hacerlo porque yo no lo tuve y lo que tú tienes que hacer es estudiar y esto es importante por esto y lo otro. Y cuando su adolescente no tiene mucho tiempo para hablar o para expresar cómo se siente y probablemente se desconectan porque piensan, esto yo lo he escuchado antes. Los padres también podrían criticar por sentir o pensar de alguna manera. Entonces, si su adolescente tal vez les dice esto mismo de la escuela, que estoy muy abrumado por la escuela, es demasiado lo que tengo que hacer, tal vez los padres podrían criticar y decir, la escuela es lo único que tienes que hacer y no puedo creer que tú te estés quejando porque lo cierto es que deberías más bien estar agradecido. Los padres también podrían comparar la situación y responder diciendo que ellos están peor. Tal vez esos padres podrían decir algo como, ¿qué te quejas tú si lo único que tienes que hacer es a la escuela? Piensa que a mí en la mañana se me echó a perder el carro, entonces llegué atrasada al trabajo y mi jefe no me trató nada bien y después tuve que pedir un raite para poder volver y ahora estoy muy preocupada con el carro. ¿Y a ti te preocupa la escuela? Una cuarta respuesta es que hay padres que son demasiado optimistas. Entonces tal vez dicen, no, pero échale ganas, tú puedes, con fuerza uno todo lo puede, tú tienes que cambiar tu ánimo, esto está en tu mente, pero si tú piensas positivo, entonces te vas a sentir 100% bien. Y por último, hay padres que cambian el tema o ignoran a los hijos. Entonces, si su hijo dice que está muy preocupado por la escuela, dice, bueno, pero ya no estás en la escuela ahora, ¿por qué no nos enfocamos en la comida?
ejemplos de estas respuestas que podemos pensar tienen sentido. La educación es importante. Es difícil escuchar que alguien se queje. A veces los padres tienen más cantidad de responsabilidad y tal vez tienen una gran cantidad de estrés. Y también quieren que su hijo pueda ver el lado positivo y de verdad que tienen que enfocarse en la comida. Entonces, estas respuestas no vienen en general de un mal lugar o porque uno sea un mal padre. Yo pienso que los padres lo hacen porque creen que es la mejor respuesta que pueden dar a sus hijos en el momento. Lo cierto es que aunque entonces los padres pueden estar usando una buena intención, tenemos algunas sugerencias de cómo adecuar esa respuesta para que sus adolescentes se sientan más comprendidos. Nuestra sugerencia es que cuando sus adolescentes les están hablando de algo difícil, es escuchar la emoción. Para eso hay que escuchar con atención y cuando haya una pausa natural, mencionar la emoción que percibe en su adolescente. Si corresponde, también hay que hablar de los pasos necesarios para llegar a un acuerdo, brindar apoyo o encontrar una solución. Pensando en este ejemplo de la escuela, un padre que está usando esta estrategia dejaría que su hijo hable un poco y explique por qué está abrumado. Tal vez incluso puede hacerle alguna pregunta. ¿Qué es lo que más te preocupa? Y luego tal vez va a decir algo como, wow, escucho que estás bien estresado por este asunto de la escuela. O, wow, veo que estás súper frustrado porque has intentado cambiar esto y sigue igual. O, quiero ver si entiendo bien, pero me parece que estás muy triste con esto de la escuela porque no es como lo esperabas. Esto no es un debate. Usted no tiene que estar de acuerdo con su hijo o su hija para transmitirle que le escuche y le entiende. Por ejemplo, usted le puede decir, escucho que estás muy estresado, y también por adentro puede pensar, no hay tanto por qué estresarse. Pero lo cierto es que lo que queremos comunicarles a ellos es que notamos cómo ellos se sienten. Eso significa también que no por escuchar que su hijo está estresado significa que va a decirle, te escucho tan estresado que no tienes que hacer ninguna tarea, olvida de tus responsabilidades. No, uno puede decir algo como, escucho que estás muy estresado y te sientes sobrepasado y necesitas igual entregar tus tareas. ¿Cómo te puedo ayudar? O, ¿con qué tarea quieres empezar primero? O, ¿podremos pedirle ayuda a alguno de tus hermanos que tal vez sabe de esto? Entonces, escuchar la emoción no es un pase para que ellos no hagan lo que quieren, sino que es una manera de que sus hijos sepan que ustedes sí les están escuchando y poniendo atención. Sabemos que las estrategias que mencionamos requieren bastante trabajo por parte de los padres. Hay que estar atento a la conexión, con las antenas arriba y cuidando el lenguaje corporal y respondiendo de una manera que los hijos se sientan comprendidos. Quizás están pensando, pero ¿cómo voy a poder hacer eso con lo que me estresan a veces mis hijos o mis hijas? Para esto tenemos una cuarta estrategia que llamamos mantener la calma. Primero, puede que haya conversaciones que en el momento empiecen a sentirse muy estresantes y quiera responder de la manera que lo hacía antes, pero diga también, no, quiero probar esto nuevo. En esos momentos, lo que nosotros recomendamos es respirar profundo o respirar más lento, dejando que cuando bota el aire se vaya volviendo un poco más largo. También recordar lo que es importante para mí. A veces respondemos porque estamos muy estresados en el momento. Pero si están escuchando esta clase es porque ustedes se preocupan por sus hijos y quieren lo que es bueno para ellos. Entonces,
recordar, yo quiero que mi hijo se sienta escuchado, o aunque esto me molesta mucho, la conexión es importante para mí, les puede ayudar a centrarse en lo importante. También puede tener una frase que le ayude a repetir, todo pasa, o voy a estar tranquila, o voy a estar bien. Es algo que puede ayudar en el momento. Ahora, hay veces que esas conversaciones se van a poner bien intensas y aunque respiren más lento, no va a encontrar mucha calma. Si la conversación no está siendo muy productiva y ven que la intensidad de la conversación va creciendo y que en realidad esto no va para una buena conversación, usted puede hacer una pausa y luego volver a la conversación. Esta pausa tiene que ser sin amenazar, con un tono tranquilo, pero puede ser algo como los dos estamos muy agitados, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de esto por la noche y vamos a hablar de esto mañana por la mañana. Lo importante acá es recordar que usted está a cargo. Entonces, si usted nota que la conversación no va yendo para ningún lado, tiene el derecho y el poder de decir, vamos a pausar. Puede ser que en esa pausa sea una pausa más corta y puedan ir, por ejemplo, a piezas separadas, respirar profundo y vuelven a los 20 minutos. O puede ser una pausa más larga, como decíamos en el ejemplo anterior, donde tal vez ya a la mañana siguiente lo van a conversar. También puede ser que logran pasar por esta conversación más o menos tranquilos y se quedan bien y lograron mantener la calma y tener un tono firme pero amable y lo hicieron súper bien y sus hijos se van contentos porque se sintieron entendidos. Pero puede ser que por adentro quedaron con muchas emociones revueltas porque escucharon que su hijo no lo está pasando bien o porque la conversación empezó difícil y escucharon algo hiriente. Entonces, también es importante cuidar de ustedes mismos y después de una conversación difícil, pueden hacer un ejercicio de respiración más largo para ayudar a tranquilizar el cuerpo. Pueden también apoyarse en los amigos y en las personas de confianza, porque no está muy bien que le digan a sus hijos, ay, me tienes hasta la coronilla, pero a los amigos uno sí le puede decir eso para poder soltar un poco de esa tensión. Y por último, también puede ayudar a cambiar de ambiente. Entonces, hacer cosas como salir a caminar, ir a un parque, visitar el lago. Cuando han tenido un momento difícil con sus hijos, es importante hacer algunas de estas cosas para cuidar también de ustedes mismos. Bueno, aquí estoy Ana otra vez. Y para terminar, les quiero hablar de un ejemplo de cómo poner en práctica estas estrategias que nos está enseñando Magdalena. Les voy a dar un ejemplo, digamos, del mundo real. Pero antes de hablar del ejemplo, quiero acordarles que la meta de crear conexión es ayudar a que su hijo se sienta querido y escuchado mientras también usted mantenga las reglas y el respeto en la casa. Bueno, entonces hablemos del ejemplo. Vamos a hablar de la familia de Florencia. Florencia es una adolescente de 15 años y desde que empezó el high school, a Florencia no le ha ido demasiado bien en la escuela. Su mamá de Florencia le ha dicho muchas veces lo importante que es la escuela y le ha explicado que estudiar tiene que ser la prioridad de su rutina. Bueno, ayer la mamá de Florencia trabajó todo el día, ella trabaja en la limpieza, y llegó muy cansada a la casa. Igual, como siempre, tuvo que cocinar la cena para Florencia y sus hermanos. Y mientras estaba cocinando, Florencia vino a la cocina, cosa que no suele hacer. Se sentó a la mesa como si quisiera hablar. En ese momento, la mamá de Florencia solamente quería cocinar, comer y sentarse en la sala para relajarse después de un día muy largo. Y aunque parecía que Florencia quería hablar en ese momento, era un momento muy inconveniente para la mamá de Florencia. Le iba a hacer tardar más en cocinar y los otros niños ya tenían mucho hambre. Pero la mamá de Florencia se acordó que debería subir la antena
y estar atenta de cuando los adolescentes buscan hablar. Entonces ella bajó la temperatura de la hornalla para que no se quemara la comida y le dijo a Florencia, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Florencia le dijo que necesitaba contarle algo. De repente la mamá de Florencia se imaginó lo peor. Ella misma también se puso nerviosa, como estaba nerviosa Florencia. Y la mamá empezó a caminar por la cocina con los brazos cruzados, mirando por el piso y con muchos suspiros. Ay, pero después se acordó la mamá de Florencia que se puede comunicar mucho con el lenguaje no verbal. Y si ella quería mejorar la conexión entre ella y Florencia, debería comunicar que está calmada y abierta con su cuerpo mismo. Entonces, la mamá de Florencia paró de caminar, fue a la mesa donde estaba sentada Florencia y ella se sentó ahí también. Dejó de cruzar los brazos y le miró a Florencia en los ojos. Con una voz más o menos calmada, le pregunta a Florencia, ¿y qué me tenés que contar? Bueno, Florencia le cuenta que sus notas están muy bajas y aunque está esforzándose, la maestra de matemática le va a llamar para hablar de las notas. Florencia empieza a llorar, diciendo que todavía le cuesta mucho la matemática y a veces se siente muy inmensa en esta clase. La mamá de Florencia quería explotar. Seguro que era que Florencia estaba siendo muy vaga y eso es lo que estaba pasando, que ella estaba pasando demasiado tiempo en el teléfono y no haciendo la tarea. Seguro que eso era el problema y no tenía por qué llorar si ella misma estaba provocando el problema. Pero antes de responder, la mamá de Florencia se acordó que debería escuchar más allá de las palabras de su hija e intentar escuchar y entender sus emociones. Y como estaba llorando Florencia, su mamá se dio cuenta que ella se sentía triste. Y también como dijo que a veces se sentía mensa, la mamá de Florencia se dio cuenta que Florencia se sentía mal con ella misma. Entonces la mamá de Florencia intentó comunicar a su hija que la entendía y le dijo, veo que estás triste. Sé que es difícil cuando las cosas no nos salen como quisiéramos. Florencia, sorprendida que su mamá no le estaba gritando, le siguió contando. Sí, es como decís, quisiera ser buena en la matemática, pero tengo miedo que nunca me va a salir bien. Quiero mejorar mis notas en esa clase, pero yo no sé cómo. Me siento muy estresada y sé que me vas a sacar mi teléfono por mis notas. La mamá de Florencia pensó a ella misma, ¿ella se siente estresada? Si su único trabajo es sacar buenas notas, no le pido nada más. ¿Cómo estresada? Ella no entiende lo que es tener estrés. Cuando yo tenía su edad, yo tenía que trabajar y cuidar a mis hermanitos. Y obvio que le voy a sacar su teléfono. Es la regla. Estaba al punto de decir todo esto a Florencia, pero la mamá de Florencia sabía que no iba a ayudar con la conexión entre ellas. Entonces la mamá de Florencia intentó calmarse en el momento para evitar una explosión. Sin decir nada, empezó a respirar lentamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Florencia la miró confundida, pero su mamá siguió respirando lentamente. Al final la mamá de Florencia dijo, en una voz calmada, ok, Florencia, sí tenemos la regla de quitarte el teléfono cuando sacas malas notas y con tu papá vamos a tener que hablar acerca de esto. Pero entiendo que quieres mejorar tus notas. Entonces, ¿qué tal si pedimos ayuda de tu maestra cuando me llama? Florencia, todavía un poco sorprendida de la reacción de su mamá, le dijo, sí, eso es lo que quiero. Ay, gracias mamá por entenderme. Y ahora era la mamá de Florencia que se sorprendió. La hija que siempre le decía que nadie le entendía,
ya se sentía comprendida. Y aunque estaba todavía más cansada y todavía tenía que terminar la cena, la mamá de Florencia se sentía bien porque sabía que se había hecho una conexión más fuerte con su hija, lo que era lo que siempre quería. Ahora, sabemos que cada familia va a tener sus propias situaciones. Y también confiamos, si ustedes aplican estas estrategias, como hizo la mamá de Florencia, van a experimentar una mejoría en la conexión entre padre y adolescente. Gracias, Ana, por compartir con nosotros esos ejemplos. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de las estrategias que conversamos hoy. Hay 4 estrategias que pensamos que son ingredientes que ayudan a una buena comunicación. La primera es subir la antena. Cuando su hijo o hija intenta decirle algo, responda para escuchar o para agendar la conversación. Esos intentos no siempre van a ser tan claros como mamá, necesito ayuda, pero a veces estar parado cerca de la puerta, estar mirándole para ver si está desocupada o empezar a hablar de un tema pequeño, todos esos pueden ser signos de que su hijo o hija quiere conectar con usted. Segundo, ponga atención a su lenguaje no verbal, es decir, mire que su tono de voz, su postura, la cercanía física, todo eso transmita un mensaje de calma y de firmeza, evitando transmitir un mensaje de amenaza, de agresión o de descontrol. Tercero, y este tal vez es el ingrediente central, es escuchar para entender. Y antes de dar una charla, o antes de criticar a su adolescente, o antes de mandarlo a hacer otra cosa, haga preguntas y mencione la emoción que ve que su adolescente está expresando. Estas estrategias son bastante trabajo y pueden necesitar mantener la calma para practicarlas. Hablamos de respirar profundo o más lento, tomar una pausa y recordar lo importante para usted, que aunque esto puede ser bastante trabajo, lo están haciendo para que la comunicación y la relación entre ustedes y sus hijos sea mejor. Por último, no hay que olvidar, para cuidarlos a ellos hay que cuidarse. Como dice esta imagen, ustedes son su propia plantita y igual que las plantas, vale la pena hablarse bonito, pasar tiempo afuera al sol, tener espacios en la naturaleza. Todo eso los ayuda también. Cuidarse a ustedes mismos es una manera de cuidarlos a ellos. Muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Les invitamos a practicar estas estrategias y esperamos que sean de ayuda para la comunicación en su familia. Y si quiere más información acerca de otras clases o los servicios del futuro, nos puede visitar en el sitio web.